Hoy compartiré contigo algunos temas relacionados con el manejo de los trastornos de ansiedad. Gracias por tu atención, yo soy Rodrigo Corona, soy médico psiquiatra y llevo varios años tratando personas que padecen de trastornos de ansiedad. Lamentablemente los trastornos de ansiedad aparecen a partir de momentos muy tempranos de la vida en algunos casos y pueden seguir apareciendo en edades escolares, durante la adolescencia, los principios de la edad adulta y hasta la edad madura. Esto puede tener que ver con eventos precipitantes como separaciones tempranas, la percepción de individuos de que sus padres están en algún tipo de peligro y entonces no estarán presentes para cuidarles. En la adolescencia, la percepción de que el estatus social puede ser algo muy importante en el futuro y que entonces necesiten desplegar un gran desempeño para ser admirados y queridos y aceptados. Y más adelante, el propio cuerpo se puede empezar a convertir en una fuente de ansiedad porque la sensación que da pueden percibirse como los inicios de una enfermedad crónica o grave. Los trastornos de ansiedad no quieren decir que toda la ansiedad sea mala o que tendríamos que evitar experimentar ansiedad. La ansiedad es una respuesta evolutiva a amenazas como puede ser la persecución de depredadores o tratar de sacar el mejor provecho ante pruebas de desempeño, por ejemplo, una cacería o una prueba de destreza. Es decir, todas las emociones se despiertan para administrar energía para tareas específicas. En el caso de la ansiedad, algunos puntos clave que disparan la respuesta mediada sobre todo a partir de noradrenalina pueden ser dolor, ruido súbito, identificación de depredadores, sentirse en espacios abiertos donde no hay un lugar donde esconderse si aparece una amenaza o donde el auxilio podría no llegar, la detección de movimientos súbitos, sobre todo que se dirigen hacia uno, y estímulos condicionados, es decir, percepciones que se quedan en la mente de una persona después de haber vivido alguna experiencia muy intensa y peligrosa, y disparan conductas, por ejemplo, incremento de la frecuencia cardíaca, que se percibe como palpitaciones, disminución en el funcionamiento de todo el tracto gastrointestinal, es decir, boca seca, disminución en la secreción de todo tipo de glándulas, por ejemplo, las que revisten el epitelio del estómago, lo cual puede conducir de manera crónica a la generación de úlceras gástricas, cambios en el movimiento intestinal que puede conducir o a constipación o a diarrea, cambios en la respiración que puede percibirse como que no hay suficiente aire y psicológicamente un aumento de la vigilancia buscando señales de que un peligro está presente nuevamente. En general, esto se suele sintetizar en una frase muy conocida, que la ansiedad despierta una respuesta de ataque o de huida y de parálisis. Sin embargo, en nuestro mundo sofisticado, en nuestra sociedad, muchas veces no podemos huir de algunas obligaciones sociales, ni nos serviría mucho atacar a las fuentes de nuestra frustración, como una deuda económica, como un retraso en una vialidad, como el tener que permanecer en una fila por algo de tiempo. En todos estos casos, ni atacar ni huir va a resolver el problema. En general, reconocemos que hay ansiedad entonces que nos ayuda a funcionar mejor y ansiedad que nos puede obstaculizar y generar dificultades y sufrimiento. A la ansiedad que en general nos ayuda a resolver nuestros problemas le llamamos ansiedad fisiológica. Y es importante identificar la ansiedad fisiológica porque no queremos que esa desaparezca. Esa nos ayuda. La ansiedad que nos ayuda, en primer lugar, es reactiva a una amenaza que sí está allí. Por ejemplo, una fuente de peligro de la que tenemos que separarnos, como que vamos a ser atropellados, por ejemplo, o que identificamos que hay algún tipo de depredador o persona que nos va a hacer algún daño y tenemos que alejarnos de ella. La ansiedad fisiológica también se autolimita, es decir, que cuando termina la fuente del peligro, la ansiedad tiende a ir desapareciendo paulatinamente. Poco a poco regresamos a un estado basal y el sentir ansiedad mejora nuestro funcionamiento, nos presta la energía y la precisión para poner atención a cuáles son los elementos a los que tenemos que reaccionar para ponernos a salvo o para conseguir nuestra meta. Con estas tres características pensemos ahora cómo vamos a identificar cuando una ansiedad no está siendo fisiológica, cuando está siendo patológica, nos genera sufrimiento, nos paraliza y nos aleja de nuestras metas. En la ansiedad patológica, para empezar, se puede despertar sin que exista una amenaza identificable, de la nada. Si ha ocurrido en algún momento una amenaza que deje huella en la memoria del sujeto,
sujeto, esta respuesta de ansiedad persiste a lo largo del tiempo, es decir, no se autolimita, permanece incluso años después del evento traumático. Y finalmente, la respuesta de ansiedad es tan intensa que paraliza o se manifiesta con ataques de ira o con evitación, pero no conduce a resolver la dificultad que tenemos enfrente. Las personas no quieren salir a la calle, se niegan a ir a la tienda de la esquina, ya no quieren ir a la escuela, sienten muchos síntomas físicos por tener que exponerse al público o ir al trabajo, y esto sin duda alguna es incapacitante. No todos los síntomas que nosotros relacionamos con la ansiedad corresponden a un trastorno psiquiátrico. Siempre es importante pensar y descartar primero distintas fuentes, ya sean enfermedades o exposición a algunos agentes tóxicos que pueden generar estas reacciones. Por ejemplo, algunos trastornos cardiovasculares y hematológicos como la anemia, la hipertensión, la angina de pecho, el infarto o distintos tipos de arritmia que cursan con aumento de la frecuencia cardíaca y que por lo regular se descartan con una exploración cardiológica y un electrocardiograma. De la misma manera, hay que descartar enfermedades pulmonares que cursen con algún tipo de obstrucción para el flujo de aire y que lleven al sujeto a experimentar datos de hipoxia. Es el mismo caso con enfermedades neurológicas, cerebrovasculares, distintas enfermedades endocrinas, intoxicación por fármacos, sobre todo estimulantes del sistema de noradrenalina, como puede ser la intoxicación con cocaína y otros agentes, pero también existen síndromes de abstinencia a distintas sustancias químicas, por ejemplo, el síndrome de abstinencia a alcohol, a agentes opiáceos, por ejemplo, y la suspensión abrupta de tratamientos con hipnóticos y sedantes. En todos estos casos vamos a encontrar estos datos de aceleración, de ansiedad. No hay que olvidar que también los desequilibrios hidroelectrolíticos que pueden ocurrir, por ejemplo, en los golpes de calor, las deficiencias de distintas vitaminas que ocurren cuando algunas personas dejan de comer o comen de manera desequilibrada, personas que padecen de anafilaxia, de respuestas tóxicas o exageradas a algunos medicamentos, o personas que padecen algunas infecciones también pueden presentar algunos datos de ansiedad. Es muy frecuente en psiquiatría recibir al paciente después de que ha sido evaluado por distintos médicos y todos han descartado todas estas posibles fuentes de los síntomas. Los pacientes suelen llegar al consultorio con bolsas repletas de medicamentos que han recibido y que no les han funcionado para mitigar los síntomas y sobres llenos de estudios que aparecen normales. Yo quiero también llamar la atención a que algunas personas pueden experimentar ansiedad en respuesta a una sobrecarga de información, a un exceso de información que su mente-cerebro no está logrando resolver o derivar un significado o sacar buenas decisiones con la información a la que están expuestos. Algunas personas tienen demasiada información que recordar, necesitan tomar decisiones más rápido de lo que su cerebro lo está logrando procesar, o simplemente están en situaciones tan excitantes, tan exageradamente intensas y confusas que esto despierta esta reacción de amenaza a un nivel cognitivo. Identificada la ansiedad patológica, hay algunos fenómenos en particular que nos permiten subclasificar un trastorno de ansiedad dentro de algunos trastornos ya más específicos que se describen en clasificaciones psiquiátricas internacionales como la CIE-11 y el DSM-5. Explorar cada uno de estos trastornos escapa al propósito de este video, pero por supuesto que los podremos ver más adelante a mayor detalle. Pienso que una herramienta que puede ser muy útil para identificar la intensidad de algunos de estos trastornos de ansiedad, particularmente el trastorno de ansiedad generalizada, que se manifiesta con mucha frecuencia en el consultorio del médico no psiquiatra, del médico general o del médico de otras especialidades no psiquiátricas, puede ser el GAD-7. El GAD-7 nos permite, con una prueba de una hojita que se autoaplica, el paciente lee las instrucciones y las llena por su cuenta, nos permite identificar la intensidad con que está experimentando la ansiedad. Una persona que califica el GAD-7 con más de 10 puntos puede auxiliarse de llevar un tratamiento que maneje la ansiedad una vez que se han descartado otras posibles causas. No todos los tratamientos para la ansiedad implican tomar medicamentos. Para empezar, muchos pacientes que padecen ansiedad están muy motivados
orientados a aprender a cómo manejar la ansiedad, a cómo disminuir su padecimiento, y piden a sus tratantes que les sugieran algún tipo de manual o de libro que les auxilie en su tratamiento. Yo aconsejo utilizar el libro Adiós Ansiedad de David Burns, que trae instrucciones muy claras y que la mayor parte de los pacientes que padecen trastornos de ansiedad pueden aplicar en su vida cotidiana con mucha facilidad. Pero no es la única medida. También hay terapias que implican la estimulación sensorial y corporal. Existen en la actualidad distintas ofertas de tratamiento donde la exposición a temperaturas frías y cálidas, por ejemplo utilizar saunas y alternarlos con agua fría, en muchos casos ayudan a algunos pacientes a disminuir la percepción de sufrimiento que les ocasionan los síntomas de ansiedad. También está la terapia de relajación muscular progresiva de Jacobson, que son ejercicios donde las personas aprenden a contraer los músculos hasta cierto nivel de tolerancia, y una vez que esto ocurre, por reflejo los músculos tienden a relajarse, proporcionando alivio a personas que padecen de trastornos de ansiedad. Hay un lugar también para la musicoterapia, para hacer danza, que puede mitigar muchos de los síntomas relacionados, por ejemplo, con la fobia social y con el manejo del cuerpo. Existen alternativas para disminuir el tono simpático que se realizan con estímulos eléctricos, magnéticos e incluso con cirugía. Puede ayudar mucho a auxiliar a la familia con más información para entender lo que les está ocurriendo a sus familiares. A esto se le llama psicoeducación, y particularmente es lo que hacemos cuando estamos compartiendo este tipo de contenidos audiovisuales para auxiliarle a las personas a entender qué es lo que pasa con su familia y cómo pueden entenderles sin enjuiciarles, sin excluirlos de actividades. Y existen distintos tipos de psicoterapia que específicamente abordan el tema de la tolerancia a la ansiedad. La primera línea de tratamiento farmacológico que se encuentra en el consultorio de medicina general, o a la que tienen acceso la mayor parte de los médicos no psiquiatras, son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, que se pueden administrar a distintas dosis dependiendo de la tolerancia del paciente para disminuir la experiencia de estar ansiosos en situaciones de la vida cotidiana. Algunos agentes que tienen mecanismos de acción más globales, actuando sobre otras monoaminas como la dopamina y la noradrenalina, son de bastante alivio para estos pacientes. Es el caso de la venlafaxina, desvenlafaxina o duloxetina. Utilizamos estos medicamentos que son antidepresivos porque hay una gran comorbilidad entre la raíz de los síntomas de ansiedad y el experimentar un episodio depresivo mayor. Una persona puede llevar ansiosa muchísimos años, como vimos en la primera imagen, pero va a ocurrir a lo largo de los años que el estar experimentando esta sobreexcitación de su sistema nervioso va a conducir a una suerte de sobrecalentamiento, si me siguen en esta metáfora, una fatiga de haber estado con tanta excitación nerviosa durante tantos años, una inflamación que acaba llevando al organismo a un estado de colapso, en el cual al paciente se van a agregar datos de fatiga, de baja energía y de una incapacidad para seguir funcionando como lo llevaban a cabo previamente. Proporcionar un tratamiento que estimule el funcionamiento de redes que se comunican a través de neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina van a proporcionar un alivio a distintos espectros de síntomas. En el caso de la serotonina, particularmente con la intensidad con que se experimenta la ansiedad, sin desaparecerla, porque la ansiedad es útil cuando es fisiológica, pero sin que llegue a ser patológica y que paralice a la persona de alcanzar sus metas, y se puede coordinar con agentes que toquen el sistema de noradrenalina y mejoren la atención y la resolución de problemas. El cerebro no es una sopa a la que le falten condimentos. No es que los pacientes no tengan serotonina o noradrenalina o dopamina suficiente en el cerebro. El cerebro está compuesto por células que están enlazadas entre sí a través de estructuras muy sofisticadas conocidas como sinapsis y que se conectan a través de vesículas que se comunican utilizando estas sustancias que hacen contacto con receptores a nivel de la membrana celular. Cuando existe una inflamación crónica, un exceso de estímulos a través de hormonas como es el cortisol, como ocurre en un episodio depresivo mayor, estas vesículas acaban borrándose, acaban desapareciendo, disminuyendo la capacidad del sistema nervioso para comunicarse de manera armónica y completa, y entonces se pierde la capacidad de regular distintas respuestas, por ejemplo,
dormir bien, profundo, suficientes horas, modular bien el apetito, lo cual se puede manifestar clínicamente como un incremento en la forma en la que una persona se está alimentando con carbohidratos, o una desaparición del gusto por comer. De la misma manera, una disminución en la capacidad de sentirse recompensados con las cosas que antes sí les gustaba hacer. Cuando tú administras un antidepresivo, es muy parecido a añadir un estímulo para que la neurona vuelva a fabricar las vesículas con las cuales se conecta con otras células, y entonces regresa a ese estado previo a estar deprimida, donde puede haber más vesículas conectándose. Piensa, por ejemplo, como un bosque que se quema, y que la forma en la que nosotros reconocemos que el bosque ha regresado a su estado normal es porque vuelven a nacerle ramas y hojas que pueden albergar a otras formas de vida, como pájaros, ardillas, etc. Eso es lo que tú quieres que ocurra con una neurona, que vuelva a generar estas ramificaciones y se pueda volver a conectar, y esto devuelva la capacidad de sentir recompensa por hacer las cosas, de dormir bien, de sentir gusto de comer, y de volver a sentir que uno tiene la velocidad para concentrarse y resolver los problemas de la vida cotidiana. Sin embargo, los puros medicamentos que tenemos en la actualidad no suelen ser suficientes para una recuperación funcional completa. Por eso seguimos buscando formas de complementar los tratamientos, a veces a través de polifarmacia, pero también con tratamientos integrales donde busquemos la rehabilitación y la recuperación funcional completa de nuestros pacientes. Seguimos buscando tratamientos porque en muchos casos la eficacia está limitada. Los pacientes, aunque se sientan un poco mejor, no se sienten igual que como se sentían antes de empezar con un episodio depresivo o con un trastorno de ansiedad. También seguimos buscando alternativas porque algunos pacientes pueden experimentar mucha mejoría en las áreas más importantes de su padecimiento, pero se quedan con síntomas residuales que arriesgan a estos pacientes a volver a tener recaídas, a regresar a estar como antes. Y este es el motivo por el que en muchos casos uno actúa con mucha prudencia y no decide retirar por completo un tratamiento que ha dado resultados previamente. Adicionalmente a eso tenemos el tema de los efectos secundarios, lo cual nos puede llevar todo otro video que puede interesarnos mucho. Para alcanzar la recuperación funcional completa tanto en trastornos de ansiedad como en las complicaciones con episodios depresivos, es muy importante impulsar a la persona cuando está recuperando la energía a que incorpore dentro de sus hábitos algo de actividad física, que no debe de excederse demasiado en duración. Por lo regular 30 minutos de actividad física diaria son suficientes para auxiliar al tratamiento antidepresivo y ansiolítico, que debe de adecuarse en cada caso para evitar lesiones, porque una persona que se lesiona pues va a dejar de hacer ejercicio y no es lo que queremos. Y finalmente podemos sugerir algún tipo de psicoterapia que se adecue a cada caso dependiendo de cuáles sean las posibilidades de nuestros pacientes, pero reconociendo que existe en periodos agudos de ansiedad mayor evidencia que apoya los abordajes cognitivo-conductuales para el alivio de los síntomas de ansiedad. Yo te propongo esta pregunta. ¿Tú estás de acuerdo que una ciencia bien aplicada facilita soluciones a los problemas de salud en general? Entonces, pensemos también en la salud mental. Existen fundamentos de ciencia bien aplicada que pueden auxiliarle a los pacientes a alcanzar una recuperación funcional completa. Me interesa mucho tu retroalimentación para saber en qué dirección profundizar este video. Me gustaría mucho leer en tus comentarios hacia dónde te gustaría que generáramos más contenido. ¿Qué es lo que más te da curiosidad para poder dirigir nuestros esfuerzos en esa dirección? De cualquier manera, siempre te voy a recomendar que te acerques con confianza a un especialista en salud mental para resolver tus preguntas. Nos vemos en el siguiente video.